Buenos días a todo el público presente. Hoy día, continuando con el programa de extensión universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, vamos a compartir una pequeña enseñanza de cómo cuidar nuestras finanzas personales y el camino hacia la independencia financiera. Debemos tener en cuenta que esta exposición o esta enseñanza la va a dar el disertante de mi persona, Santiago Caballero Pérez. Comenzamos. Para cuidar nuestras finanzas personales, primero debemos definir su importancia. Al momento de definir su importancia radica en que cada persona es responsable de su planeación y de su salud financiera. Y muchas veces las personas creen o tienen la costumbre de que sus finanzas personales no son importantes y que solo es cuestión de recibir ingresos y pagar los gastos o descontar los gastos. Cuando la verdadera realidad es otra, ya que existen meses donde nuestros costos como personas, por ejemplo, la comida, el ocio, los gastos fijos del hogar, como ser la luz, el agua y el internet, pueden variar y aumenten. Y esto nos dejaría con la preocupación si es que nuestro ingreso va a ser suficiente o tendremos que recurrir a algún tipo de préstamo o endeudamiento para cubrir estos gastos fijos que son importantes. Un dato muy importante para aclarar en esta ocasión es que, por ejemplo, un buen ejemplo de el aumento en estos costos variables que se está dando es que en Santa Cruz, Bolivia, se está dando lo que es el aumento exorbitante de las facturas de luz por varios temas meteorológicos y varios temas de índole de incendio y por cuestión que el uso de aires acondicionados y el gasto en luz está aumentando. Estos son problemas que las personas naturales muchas veces no los tienen previstos porque no llevan un registro de sus finanzas personales. Sin embargo, el cuidar nuestras finanzas personales no solo se trata de saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Se puede empezar por crear un plan dirigido a realizar las metas que tengamos planeadas para completar en un cierto periodo de tiempo. Otro punto muy importante para cuidar nuestras finanzas personales es tratar de prever los costos que vamos a tener. También debemos optar por realizar un plan financiero y por plan financiero me refiero a tener en un mismo documento todas nuestras fuentes de ingreso y todas nuestras fuentes de gasto para ver el momento donde, si es necesario, tendremos que aumentar nuestras fuentes de ingreso o en todo caso reducir nuestras fuentes de gasto. También debemos hacer mención de que un factor importante en el cuidado de nuestras finanzas es las decisiones responsables, ya que al momento de nosotros tomar decisiones responsables y conscientes, ayudamos a nuestras finanzas a seguir por el camino correcto. Y el no tomar decisiones responsables haría que nuestras finanzas tengan hoyos o huecos donde estaríamos teniendo más gasto o en todo caso menos ingresos. Continuando, vamos a nombrar puntos a tomar en cuenta para cuidar nuestras finanzas personales. El punto número uno es el ahorro. El ahorro es la primera herramienta al momento de buscar cumplir las metas proyectadas. La base de las finanzas personales es sin duda el ahorro. Por ejemplo, los problemas que se dan en Bolivia, la falta de combustibles que afecta directamente a la población, el aumento de las facturas de luz que afecta también a la población y a las empresas, generan gastos adicionales, ya que son escenarios no previstos. Lo que se quiere demostrar con este punto es que debemos cuidar nuestras finanzas personales y destinar una cierta parte de nuestros ingresos al ahorro para estar protegidos de cualquier posible escenario no previsto que afecte nuestras finanzas directamente. Se puede tomar esto como un ahorro de emergencia para estos escenarios no previstos que en nuestro medio de día a día se dan. Otro punto clave es la inversión como fuente de ingresos extra. Un factor muy importante a tomar en cuenta es la inversión. Su labor de la inversión es que el ahorro genere rendimientos o ganancias que se perciben como un ingreso adicional. Muchas veces las personas tienen miedo a la inversión o directamente no saben cómo hacerlo, pero lo cierto es que la inversión es el proceso muy sencillo, es un proceso muy sencillo por el cual nosotros damos una cantidad de dinero o utilizamos una cantidad de dinero
para generar o aumentarla. Y el resultado de ese proceso tiene que ser mayor a nuestra inversión inicial. Es decir, un ejemplo de esto es que una persona puede invertir en una acción tan simple como la reventa de productos que se da mucho en el medio de Bolivia, en el cual si nosotros identificamos un producto que no llega a cierto mercado, podemos tratar de conseguir ese producto y ofrecerlo al mercado al cual le falta y aumentar el precio. Y la diferencia entre lo que nos costó el producto y nuestro precio sería la ganancia que estaríamos generando. Así como este ejemplo, existen varias maneras de invertir que no necesariamente tienen que estar relacionadas con los mercados financieros, que muchas veces pueden ser confusos para muchas personas. Con esto quiero decir que existen varias maneras de invertir. El ahorro es importante, pero el poder de llegar a invertir es la clave para que tu dinero se mantenga en movimiento. Otro punto muy importante para tomar en cuenta es el historial crediticio o la calificación crediticia. Si nunca habían escuchado el término historial crediticio, les voy a dar una pequeña definición. El historial crediticio es aquel informe que reúne toda aquella información financiera de las personas, en el que se incluyen las deudas que tienen actualmente o la falta de pago que tuvo en el pasado, ya sea de un préstamo o crédito. A través del historial crediticio, los bancos consideran llegar a hacerte un préstamo o no. Por eso es importante que en cuanto empieces a crear tu historial crediticio, llegues a pagar en la fecha que corresponda. Comúnmente se empieza a crear el historial crediticio cuando adquirimos un préstamo de montos pequeños o en su defecto una tarjeta de crédito, que es lo que generalmente optan los bancos como método de prueba antes de otorgarnos un crédito. Al hablar del historial crediticio no me refiero a que salgas a pedir un crédito que no necesitas y que te sobreendeudes, sino que tú al momento de tener o necesitar un crédito o una tarjeta de crédito, tengas la responsabilidad de cumplir con tu plan de pagos, ya que esto dará paso a que los bancos te consideren un buen candidato al momento de adquirir un préstamo de mayor tamaño y te otorguen mejores beneficios, ya sea para el uso personal o para el uso de abrir un negocio o de alguna inversión. Otro punto muy bueno a mencionar es que debemos de tratar de convertir nuestros gastos a ingresos. Una buena forma de potenciar las finanzas personales es convertir un gasto en un ingreso. Algunas formas de realizarlo pueden ser las siguientes. Si tenemos una casa, por ejemplo, o un inmueble con varias habitaciones, esto nos demanda gastos de servicios básicos, pago del alquiler en caso de que caso de que no sea propio, o pago del crédito en caso de que la casa donde nosotros estamos viviendo la tengamos con una deuda. Lo que podemos realizar en este caso es rentar o alquilar las habitaciones que no estemos ocupando para que el dinero que nos paguen por el alquiler cubran los gastos del inmueble y nos generen un ingreso adicional. Esto generalmente, este es un ejemplo muy utilizado para las áreas donde están las universidades, porque generalmente las casas están alrededor de las universidades de donde vienen extranjeros. Un ejemplo puede ser la UCEBOL. La zona de la UCEBOL, de la Universidad de UCEBOL en Bolivia, en Santa Cruz, siempre se está abierta a alquiler. ¿Por qué? Porque vienen personas extranjeras que están dispuestos a pagar un alquiler por un cuarto para estar cerca de la universidad. Y eso puede ser una fuente de ingresos extra para las personas que viven en esa zona. De la misma forma, si tenemos varios autos, o un auto y una moto, o en realidad varios métodos de transporte, los podemos rentar o alquilar este medio de transporte que no, o el medio de transporte que no estemos utilizando. Y esto generaría un ingreso adicional. En el caso de que solo tengamos un auto o una moto, podemos alquilarla los fines de semana que no le demos uso, lo que también representaría un ingreso adicional. Estas son formas en las que tú puedes convertir tus ingresos, perdón, que estas son formas en las que tú puedes convertir tus gastos a ingresos. Cuando hablamos de cuidar nuestras finanzas, también tenemos que mencionar, y es muy importante darle su diapositiva respectiva a los gastos hormiga. Para los que no conozcan este término, los gastos hormiga son consumos que si bien representan un monto pequeño de dinero, tienen un alto impacto en nuestras finanzas. Suelen ser compras frecuentes
de cosas que en realidad no se necesitan. Lo peligroso de este tipo de gastos es que al ser pequeños no se miden y no se reflexiona su impacto real. Un ejemplo muy claro, de estos gastos hormigas puede ser al momento de ir a trabajar o ir a estudiar, la merienda o el cafecito que nos compramos todas las mañanas. En un día representa un gasto muy pequeño, pero sumado a lo largo del mes o del año representa cantidades grandes de dinero que podríamos estar utilizando para otras actividades que nos generen rendimiento. Algunas formas de controlarlo son las siguientes. Como primera forma tenemos la definición de nuestros objetivos. Una manera muy efectiva de controlar los gastos hormigas es definir nuestros objetivos a corto y a largo plazo. De esta manera vamos a tener en mente y vamos a saber qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las acciones a realizar para cumplirlo. ¿Cuál es el fin de definir nuestros objetivos? El fin de definir nuestros objetivos es evitar los gastos esporádicos que se nos pueden presentar en el camino a conseguir nuestro objetivo. Otro punto muy importante para controlar los gastos hormigas son la reflexión. ¿Y con reflexión a qué me refiero? Reflexión antes de comprar o reflexión antes de gastar. Otra manera de controlar los gastos hormigas es obviamente reflexionar de cómo podemos reducir nuestro gasto actual de acuerdo a las compras que tenemos. Por ejemplo, si una persona gasta todos los días en almuerzo o comida diariamente, que es el ejemplo que les ponía anteriormente, una manera muy sencilla de reducir este gasto es comprar los materiales y cocinarse en la noche para el otro día. Esta es una manera muy efectiva de reducir estos gastos. También debemos aplicar un control periódico. ¿Y a qué me refiero con control periódico? Me refiero al control periódico de los gastos. Cuando hablamos de controlar periódicamente los gastos, nos referimos a que cada cierto tiempo llevemos o hagamos una sumatoria de los gastos que tengamos a lo largo del mes o a lo largo del año, para comparar si estos se adecuan a nuestro presupuesto que realizamos con anterioridad. Continuando con el programa, tenemos para mencionar los tipos de deuda. Existen dos tipos de deuda, la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena es el tipo de deuda que nos genera ingresos o rentabilidad, o en algunos casos protección contra inesperadas eventualidades. Varios ejemplos de deuda buena pueden ser las deudas que nosotros adquirimos como personas para abrir un negocio, para invertir, no solamente para abrir un tipo de negocio físico, sino para invertir también. Otro tipo de deuda buena es la protección, son los seguros, la protección contra accidentes. Esos tipos de deuda buena a lo largo del tiempo nos ahorran gastos como los seguros que se dan o los seguros que se pagan para las movilidades o para los inmuebles o las casas. El otro lado de la moneda son las deudas malas. La deuda mala es aquel tipo de deuda que no nos genera ningún tipo de rentabilidad o de ingreso, sino más bien nos genera un gasto y la preocupación de cómo mantenerla. Una deuda mala, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, muchas veces las personas toman deudas para irse de viaje. Es una deuda muy común en el medio. Si bien el viaje o un viaje a un país exterior puede ser una actividad muy gratificante para las personas, pero si no se tiene el dinero en el momento de hacer el viaje, se va a recurrir y la persona tiene el deseo muy fuerte de viajar, se va a recurrir a una deuda. El problema con la deuda es que el viaje dura de 3 a 5 días o de 5 días a una semana, generalmente, pero la deuda puede llegar hasta 2 años. O sea, tienen que tomar en cuenta que si ustedes están dispuestos a pagar 2 años una deuda o un dinero que se van a gastar en una semana o 2 semanas máximo, eso define que ustedes no tienen un buen control de sus finanzas. Otra parte, o volviendo a la deuda buena, sería que ustedes adquieren una deuda, generen un tipo de negocio o un tipo de inversión y con ese tipo de negocio o con los ingresos que genere ese tipo de negocio puedan ahorrarlos para recién irse de viaje. Al final, igual van a conseguir
el objetivo que era viajar, en este caso, en este ejemplo que les doy. Como último punto tenemos la independencia financiera. La independencia financiera, según varios autores, es la capacidad que tiene un individuo de cubrir todas sus necesidades económicas, es decir, sin que ello tenga que realizar ningún tipo de actividad. Para muchas personas la independencia financiera puede ser un sueño, pero en realidad, si analizamos nuestras finanzas personales y tenemos control y planificación financiera a largo plazo, se puede conseguir. Alcanzar la libertad financiera es la ambiciosa meta que persigue cada vez más personas. Consiste en tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Es otra definición que muchos autores le dan. Para esto debemos establecer las prioridades, controlar el gasto y encontrar una estrategia para generar ingresos. Una manera de conseguir la libertad financiera o independencia financiera en este caso es el control y la planificación financiera a largo plazo. Conseguir la libertad financiera no es sencillo. De hecho, a veces muchas personas no pueden lograrlo, pero si se consigue o no dependerá en gran parte de la capacidad de generar cantidades elevadas de ahorro. ¿Y por qué de ahorro? Se preguntarán algunos. Según varios analistas financieros, generalmente las personas pueden alcanzar la libertad, las personas que pueden alcanzar la libertad financiera son grandes ahorradores que ejercen un control estricto sobre sus gastos y buscan fórmulas novedosas para ganar más dinero. En otras palabras, inversiones novedosas para generar más dinero. Es decir, hacen que su capital genere una gran rentabilidad y tienen una visión a largo plazo. Para alcanzar este tipo de, para alcanzar este tipo de objetivos de independencia o tratar de llegar a ellos, les puedo dar algunos consejos. Por ejemplo, el primer consejo que les puedo dar es establecer las prioridades. Al momento de establecer las prioridades, nosotros marcamos un camino y el camino por el cual queremos seguir y el objetivo que queremos conocer. Otro punto muy importante donde se centra este análisis es el control del gasto. El control del gasto se hace una parte fundamental del camino al momento de nosotros tratar de llegar a la independencia financiera. También debemos trazar una estrategia que se adecue a nuestros ingresos para conseguir o generar más dinero. ¿A qué me refiero? Inversiones, negocios y otro tipo de formas de generar más dinero. Resulta fundamental establecer un método que permita generar varios ingresos pasivos. ¿Y a qué me refiero con ingresos pasivos? Con esto me refiero a que las inversiones o el sistema que estemos utilizando no necesite de nuestra presencia exclusiva para funcionar. Este punto es el más importante cuando hablamos del tema de libertad financiera o independencia financiera y es donde las personas deben, donde las personas que quieran alcanzar la independencia financiera deben tomar más atención para hacer que las inversiones o los negocios puedan funcionar sin que nosotros estemos físicamente o constantemente revisándolas. Obviamente que se acepta el momento de revisión o corrección de errores, pero que no dependa de nosotros para funcionar. Ok, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Con eso terminamos esta enseñanza. Gracias a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Les deseo mucha suerte al momento de estudiar las finanzas personales. Y para terminar, deben tomar en cuenta que las finanzas personales se estudian con los métodos de análisis que ya todos conocemos, haciendo un balance general de nuestros activos y nuestros pasivos, haciendo un estado de resultados de cada mes, de ingresos y gastos. Podemos hacer un análisis horizontal para que nos ayude a ver cómo estamos controlando los gastos de periodo a periodo. También deberíamos hacer un análisis vertical para ver cuál es nuestra fuente de mayor ingresos y cuál es nuestra fuente de mayor gasto. Y con esto existen varios métodos también que podemos utilizar para tratar de conseguir esta independencia financiera. Les deseo mucha suerte y muchas gracias.